Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de este video en principio es poder presentar algo de lo que tienen que estudiar para Durkheim, pero bueno, como tiene algunas complejidades, lo voy a dividir en dos videos diferentes. Uno va a hablar sobre el hecho social, la anomia y esas cuestiones, y este presente video se va a enfocar en la división del trabajo, se va a enfocar en las dos formas de solidaridad mecánica orgánica y los dos tipos de derecho, restitutivo y represivo, que se le corresponden, y un poco de cómo Durkheim pensaba algunas generalidades sobre esto. Primero hay que aclarar, ¿quién es Durkheim? Se lo conoce como el padre de la sociología o uno de los referentes más importantes. ¿En qué mundo vive Durkheim y por qué está pensando lo que piensa? Él es francés. El libro que ustedes tienen para leer, o por lo menos el capítulo La división del trabajo social, es un libro que se publicó en 1893. Y hay que decir que es, bueno, 1893 es la misma época en la que está pensando Marx, básicamente. Es la época de un capitalismo pujante, vamos a decir, nuevo como modelo, pero pujante, de revolución industrial. Es una época al mismo tiempo no solo de modelo capitalista, donde existe la propiedad privada, donde existen las fábricas, donde empieza a crecer la división del trabajo, sino también es un momento de política liberal. Aparecen las ideas, por ejemplo, de Adam Smith, de Stuart Mill, son referentes que tanto Marx como Durkheim citan en sus textos, y discuten con ellos o tratan de debatir. Y bueno, en particular la idea de la división del trabajo es una idea de uno de ellos, de Adam Smith, pero bueno, los énfasis están puestos en lugares diferentes. Marx habla desde la economía política, mientras que Durkheim va a hablar de la sociedad, de la sociología, y lo que le va a importar es básicamente cómo la división del trabajo repercute en lo que tiene que ver la cohesión social, en lo que tiene que ver la relación individuo-sociedad y varios etcétera más respecto a eso. Bueno, ahora para entrar a la cuestión específica de la división del trabajo, lo que Durkheim va a decir es lo siguiente. Él va a plantear que en las sociedades más modernas, vamos a decir, más civilizadas, y acá quiero hacer una pequeña salvedad. Durkheim hace una diferencia entre sociedades primitivas y sociedades civilizadas, modernas, complejas. Es una salvedad o una forma con la que yo no estoy de acuerdo, y en particular muchas antropologías actuales discuten pensar que existen sociedades primitivas en relación a otras que no serían las primitivas y que serían superiores, y que, o casualidad, siempre esas son las europeas, mientras que las otras no europeas son las más precarias. Bueno, hay una cuestión ahí europeísta que por ahí se pone en juego, pero yo lo voy a mantener en el video por ser respetuoso con las palabras de Durkheim y que están en el texto. Bueno, lo que él va a decir es, si él piensa en las sociedades previas al capitalismo, piensa en estas que él llama primitivas, donde no existían las fábricas ni la propiedad privada per se, él va a decir, eran sociedades mucho más simples, donde quizás la forma de organizarse estaba fuertemente basada en las semejanzas, en principio, las semejanzas y en sentirse parte de un colectivo que podía identificarse por creer en ciertos conjuntos de ideas, de preceptos éticos, morales, religiosos. Era fuertemente la pertenencia, el parecerme al otro, el formar parte de la comunidad, lo que caracterizaba a esas sociedades precapitalistas. Semejanza, uniformidad o cierta ilusión de homogeneidad. Mientras que lo que va pasando con el capitalismo y con la modernidad es que empieza a tomar más pregnancia la noción de individuo. Este, y por supuesto, el individuo dueño de sus bienes, dueño de sí mismo, que va a cambiar su fuerza de trabajo con otro, que le va a pagar un salario y varias cuestiones más, la noción de individuo empieza a tomar pregnancia. Entonces, lo que Durkheim va a decir es, bueno, en las sociedades modernas, más complejas, más capitalistas, no, capitalistas, lo que se observa es que hay división del trabajo, es decir, que hay una especificidad
en función de los roles y de las tareas que cada cual va a ejercer, ¿no? O sea que estas sociedades no están basadas tanto en las semejanzas como las anteriores, sino que son sociedades que hacen mucho más hincapié en las diferencias. Nuevamente, la noción de individualidad tiene una gran pregnancia. Entonces Durkheim va a decir, bueno, ¿qué problemas nos trae la cuestión de la división del trabajo? Bueno, en principio nos trae como pregunta un lado crítico, ¿no? Si se llegara a profundizar esa subdivisión, ¿no se correría el riesgo de la fragmentación social? ¿No se correría el riesgo de entrar en una anomalía y de que tanta especialización termine causando lo que él llama anomia, por ejemplo? Que tiene que ver básicamente con la disolución de lo que arma cohesión, de las reglas que arman cohesión social. Eso es una pregunta crítica que se hace. Pero también en lo que va a rescatar de la división del trabajo es que, bueno, por el contrario, también tiene para él un costado, entre comillas, positivo, que tiene que ver con la colaboración. Él va a decir, bueno, si pensamos que vivimos en un mundo donde cada cual hace algo diferente, entonces el otro va a tener algo, una habilidad, una capacidad, algo que yo no tengo, y va a poder compensarme, completarme. Entonces él va a pensar que la división del trabajo lo que hace es fomentar cierta relación de colaboración y fomentar ¿cómo es? Como, bueno, mitades o partes que se van complementando para formar un todo. Básicamente lo que le decía, ¿no? La colaboración. O sea que él va a decir que hay cierta forma de solidaridad que se va a poner en juego a partir de la división del trabajo. Ahora, para poder entrar en el problema, bueno, esperen, que como les decía, él va a hablar de que hay cierta forma de solidaridad que se va a poner en juego a partir de la división del trabajo, y por supuesto también él va a marcar ciertos derechos o formas del derecho que se le va a corresponder a esa manera de solidaridad. Pero bueno, para poder avanzar con eso, él es necesario acá hacer como una pequeña diferenciación. Él va a diferenciar entonces dos maneras distintas de solidaridad, que él va como a pensar a partir de dos modelos sociales diferentes. Una es la solidaridad que él va a llamar mecánica, y otra es la solidaridad que él va a llamar orgánica. Y él va a decir que a cada una de esas formas de solidaridad se le va a corresponder una forma de derecho. Por ejemplo, a la solidaridad mecánica se le corresponde un derecho represivo, dice, mientras que a la solidaridad orgánica se le corresponde un derecho restitutivo. Ahora, antes de avanzar con qué es cada una y qué características tiene, quiero sacar un mito que me parece importante. A veces en las transmisiones se confunde. ¿Significa que en una sociedad como las que habitamos hoy necesariamente existe solo un tipo de solidaridad y la otra pertenece a otro modelo social diferente, precapitalista? No. O sea, lo que Durkheim va a decir es que en las sociedades modernas actuales ambas formas de solidaridad coexisten, ambas formas del derecho restitutivo y represivo coexisten. Solo que en las sociedades primitivas o precapitalistas va a tener más pregnancia una, que es la mecánica, mientras que en las sociedades capitalistas actuales va a tener más pregnancia la cuestión restitutiva, pero eso no significa que no exista también un derecho represivo. Entonces, bueno, ahora ya habiendo dicho esta cuestión de mito, coexisten ambas formas de solidaridad y de derechos en este tipo de sociedades que habitamos, no es una o la otra. Ahora que ya despejamos ese mito, avanzamos sobre qué es cada una o por lo menos cómo las caracteriza. Sobre la solidaridad mecánica, lo que él va a decir es que se corresponde, como les decía, con una forma de derecho que es el represivo. ¿Qué es el derecho represivo? Bueno, básicamente tiene que ver, el objetivo es castigar. El objetivo del derecho represivo es poder fijar ciertos principios que se consideran válidos, importantes dentro de una sociedad, morales, vamos a decir, y que como principio moral generan cohesión social. Bueno, se establecen ciertos principios
y a partir de ellos, quien los transgreda va a ser tildado como un infractor barra criminal, y lo que va a proponerse este tipo de derecho represivo es el castigo del criminal. Ese castigo va a oficiar como una especie de venganza de todo el conjunto social sobre quien infringió ese, ese principio, porque lo que él va a decir es que la solidaridad mecánica justamente se caracteriza por las semejanzas. O sea, son formas de construirse colectivamente que tienen que ver con el sentirse todos parte de una comunidad, con poder sostener una ficción de homogeneidad. Sentirte parte en cierto principio moral, en ciertas costumbres, en ciertas creencias. Entonces, de repente, quien los infringe no está cometiendo una infracción sobre un particular, sobre un individuo, está cometiendo una infracción sobre todo un cuerpo social, en tanto está fallando a la moral que hace a la cohesión y en la que nos encontramos todos como miembros de esta comunidad. Entonces, el derecho represivo tiene que ver con esto. La sociedad entera está participando de manera amplia. Actúa el derecho represivo cuando se ofenden los principios que básicamente hacen a la cohesión social. En sociedades primitivas, dice, esta forma de solidaridad tiene más pregnancia. Como le decía antes, precapitalistas, estas sociedades no tienen tanta división del trabajo, no tienen una idea de propiedad privada, no tienen una idea de individuo tan marcado, entonces razonablemente este tipo de solidaridad es la que está más marcada en las sociedades previas al capitalismo. No significa que las sociedades capitalistas no tengan este tipo de derecho represivo ni esta forma de pensar. Ahora vamos a ir hacia eso. ¿Por qué le llama mecánica a esta solidaridad? Porque, como les decía, al ser una solidaridad que se apoya fuertemente en la idea de comunidad, en las costumbres que están arraigadas, en no fallar, dice que es una solidaridad que casi actúa de manera irreflexiva, como una concatenación de movimientos pasionales que se ponen en acto ante la transgresión de respecto a la sociedad. Entonces actúa casi de una manera mecánica o automática. No hay mucha reflexión. Es más, de hecho tiene mucho de emocional esta forma de derecho represivo. Cuando una persona transgrede, un miembro de esa comunidad transgrede un valor que para esa comunidad es muy importante a nivel de identidad y de pertenencia, genera un nivel de indignación y una pérdida de reputación que desde lo afectivo es muy importante. Por eso dice que es una forma, vamos a decir, de solidaridad, pero en particular un tipo de derecho que se pone a actuar en busca de venganza de una forma por ahí un tanto pasional, de una forma un tanto irreflexiva, porque toca una fibra sensible del ser social. Eh, bueno, hay que aclarar que Durkheim usa todo el tiempo las metáforas del cuerpo, ¿sí? Como un buen positivista, lector de Augusto Comte y demás, él tiene esta idea de que la sociedad es un gran todo, como si fuera un organismo, y que cada uno es como una parte o un órgano de ese gran todo o ese cuerpo que es la sociedad. Entonces él, por ejemplo, va a decir lo siguiente: el Estado puede ser pensado como el cerebro de una sociedad. Él va a decir que en las sociedades primitivas esta venganza y esta pasión y esta irreflexividad es mucho más intensa, porque justamente prima como factor de cohesión social la semejanza. No hay división del trabajo, como le decía antes, no hay propiedad privada, no hay noción de individuo. El problema empieza a pasar cuando empieza a aparecer el capitalismo, ¿no? El capitalismo lo que hace es fragmentar, vamos a decir, como le decía, introducir la idea de propiedad privada y al mismo tiempo empezar a introducir la idea de la división del trabajo. Entonces él va a marcar que con la división del trabajo va a surgir un nuevo tipo de solidaridad diferente a la mecánica. Esta solidaridad él la va a llamar orgánica, y es una solidaridad que se produce a partir de la división del trabajo, es decir, a partir de que existen las fábricas.
a partir de que existe la propiedad privada, a partir de que empiezan a aparecer la noción de individuo y cada cual como un actor social con una función diferenciada. Entonces, él va a decir que a esta forma de solidaridad orgánica, ¿por qué la llama orgánica? Básicamente porque, como les decía, a diferencia de la anterior, que se apoya sobre la semejanza y sobre la cuestión de la unidad, esta va a tener que ver con la especialización propia de la división del trabajo. Cada uno es un órgano que compone a todo el organismo social. Por eso la va a llamar solidaridad orgánica. Va a decir que a esta solidaridad orgánica, a diferencia de la solidaridad mecánica, que se le correspondía un derecho represivo, a esta se le va a corresponder una forma de derecho que él va a llamar restitutivo. Y va a haber todo un conjunto de leyes que tienen que ver con esto. Por ejemplo, un derecho restitutivo es un derecho que, a diferencia del represivo, no va a estar pensando o enfocándose en el castigo de quien infringe una norma, sino que básicamente lo que va a estar buscando es regular las relaciones entre individuos, armonizarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería una forma o qué leyes serían correspondientes a un derecho restitutivo? Bueno, las que fijan las condiciones de compra y venta, las leyes sobre las propiedades y las relaciones entre personas y bienes, por ejemplo, leyes sobre sucesión y herencia, leyes sobre, no sé, propiedad en general. Él va a decir que dentro de estas leyes hay algunas relaciones que él va a llamar negativas, que tienen que ver con las leyes de propiedad privada, y él va a decir que va a haber otras que son positivas, que va a tener que ver con las que tienen más que ver con la colaboración y la cooperación entre roles diferenciados dentro de esta distribución del trabajo. Por ejemplo, las leyes que hablan de la familia, o las leyes que hablan sobre el trabajo y los roles que le corresponde a cada miembro del trabajo. Pero bueno, un poco como para dar el paneo, el derecho restitutivo no tiene tanto que ver con el castigo, ni con la punición, ni con la venganza del cuerpo social sobre quien transgrede, sino que tiene que ver con la regulación de las relaciones entre individuos. Funciona cuando básicamente los órganos son cada vez más especializados. O sea, a medida que vamos entrando en un mundo que tiene cada vez más división del trabajo, esta forma de solidaridad gana más pregnancia. Por eso él dice que en sociedades primitivas tiene más pregnancia la mecánica y en las actuales tiene más la orgánica, aunque, repito, coexisten, no son excluyentes. Dice que, entre otras cuestiones, hay, bueno, va poniendo ejemplos, habla de regulaciones, habla de la aplicación del derecho, y ahí hay un punto que me parece interesante, todo lo que tiene que ver con contratos, por ejemplo, dice, la figura del contrato es como una figura propia de este tipo de solidaridad, que habla de la regulación. Y acá me parece interesante hacer una diferencia nuevamente entre las dos o un punto en común. Yo les decía que si bien él mira dos formas sociales diferentes, las primitivas y las actuales, para pensar dos formas de solidaridades diferentes, pregnantes, yo les decía que ambas coexisten en este mundo. Por ejemplo, a ver, hay ciertas transgresiones a la ley que indignan más que otras, ¿no? Él dice, si de repente se transgrede una norma o una ley que tiene que ver con el derecho restitutivo, no es lo mismo hacer una infracción a nivel de los bienes, por ejemplo, o del dinero, que asesinar a una persona. Asesinar a una persona no es que solamente viola el Código Penal, sino que además está tocando una fibra que tiene que ver con los valores éticos y morales de la sociedad. Entonces probablemente ese delito o esa transgresión genere una indignación y algo emocional a nivel de lo social mucho más fuerte que aquellas que tienen que ver con el derecho restitutivo. Entonces él va a hacer esa salvedad. En el derecho restitutivo, quien transgrede una norma, una ley, no está poniendo su reputación en juego como sí lo hace quien transgrede
de repente una norma, una regla, una ley que básicamente viola una fibra moral muy sensible de la sociedad a la que pertenece. Hay delitos, puse el ejemplo el homicidio, y se podrían pensar tantos otros que para el mundo social que uno habita son aberrantes desde lo moral, ¿no? Muchos delitos o muchas de estas infracciones de valores éticos y morales están transformadas o tipificadas en un código penal y tienen este valor de delito, son legalmente punibles, ¿no? Por ejemplo, el homicidio. Ahora, también hay otras conductas que son socialmente aberrantes, entre comillas, para este mundo, desde lo ético, desde lo moral, y que no están transformadas o tipificadas como delitos. Él ahí pone algunos ejemplos, habla, no sé, del incesto, habla de algunas cuestiones que dice, no necesariamente son, podés encontrar en la Biblia ciertas cuestiones de valores religiosos que hacen a nuestra esencia moral de occidental, vamos a decir, de las sociedades occidentales, pero que por ahí no están tipificadas como un delito. O sea que puede ser legal o ilegal uno de estos principios o una de estas transgresiones, pero más allá de eso tocan una fibra emocional de la sociedad. Entonces, ¿por qué les decía que ambas solidaridades son diferentes pero coexisten? Porque básicamente él va a decir que en los individuos hay dos formas de conciencias distintas. Cada persona tiene una conciencia que es individual y que es básicamente lo que uno piensa, lo que uno desea, lo que uno tiene más presente a nivel de lo individual, los intereses personales, pero también va a haber una conciencia social, que es básicamente todas las normas, las reglas, las formas que fuimos aprendiendo en nuestra crianza, que es la sociedad hablando en nosotros mismos, ¿no? Saber que estamos perteneciendo a una sociedad a través de haber incorporado una serie de reglas y de normas que son propias del mundo en el que estamos viviendo. Las incorporamos cuando nos criamos, cuando vamos a la escuela, cuando socializamos en nuestros primeros años de vida con otros significativos. Entonces él va a decir, esas dos dimensiones se cruzan en una persona, la individual y la social, ¿no? Entonces, en ese punto, ambas formas de solidaridad se tocan en un punto. Porque él va a decir, por un lado, hay intereses personales entre individuos que es necesario que la sociedad, para poder mantener su cohesión, regule, y para eso está el derecho restitutivo, para regular esas interacciones y relaciones entre personas individuales, pero al mismo tiempo también es necesario que compartamos todos una serie de valores morales y ciertos principios éticos que nos hagan sentir parte de una misma sociedad y que nos haga querer ser parte de una misma sociedad. Entonces, en ese punto, el derecho represivo y esta solidaridad más de la semejanza también va a ponerse a actuar en ese punto, ¿no? Al mismo tiempo que somos individuos, cada uno con sus intereses y que los estamos teniendo que regular todo el tiempo, también nos sentimos parte de pertenecer a un mundo social y nos sentimos semejantes en esa pertenencia a este mismo mundo social y a estos valores, ¿no? Y entonces de repente pasa que cuando vemos todos, por más que seamos individuos con diferentes formas de pensar, una noticia del modo de un homicidio, de modos de violencias como muy extremas, que son muy sensibles en particular en el mundo que vivimos, a una gran mayoría de personas nos causa un estremecimiento más o menos parecido, mientras que de repente otro tipo de situaciones, de infracciones, por ejemplo, como pueden llegar a tener que ver cierta cuestión de bienes, etcétera, uno puede tener diferentes posiciones, pero no causan la misma conmoción, ¿no? Se tensan dos fibras diferentes. Bueno, básicamente esas son algunas de las diferencias que hay entre las dos maneras de solidaridad orgánica y mecánica. Mientras que la mecánica tiene que ver con el encontrarnos en una semejanza, en la pertenencia a una sociedad y que está muy apoyada en los valores éticos y que tiene como forma, vamos a decir, de derecho que la caracteriza, el derecho represivo, que busca la venganza de quien transgrede esas normas que nos identifican a todos.
y que tiene más que ver con lo irreflexivo, con lo pasional, la solidaridad orgánica está más vinculada a la diferencia, está más vinculada a lo individual, está más vinculada a los intereses individuales y cómo armonizarlos. Está más vinculada a la colaboración, porque justamente, como Durkheim decía, la división del trabajo, además de instituirnos como individuos unos diferentes a otros, esas diferencias posibilitan que entremos en relaciones de colaboración. Entonces, para él hay un valor allí. Esa solidaridad orgánica tiene, como les decía, el derecho restitutivo como forma de derecho que lo caracteriza. Ambas solidaridades, ambas formas de derecho, tanto penal como restitutivas, coexisten en este mundo en el que vivimos. En mundos previos al capitalismo era más pregnante un modelo, en este momento es más pregnante otro, pero ambas coexisten. Bueno, no sé qué más se podría agregar sobre esto, porque en realidad tiene muchos ribetes. Por ahí siempre hacer como un hincapié en que Durkheim todo el tiempo está pensando en que ambas formas de solidaridad y ambas formas del derecho, tanto represiva como restitutiva, tienen una función. Siempre es mantener la cohesión social. O sea, en la solidaridad mecánica y el derecho penal dice básicamente lo que ocurre es cuando alguien transgrede, se hace una venganza, un castigo sobre ese que transgrede, pero siempre el motivo no es solamente desquitarse el odio o la bronca con quien dañó a esta conciencia colectiva, como le llama él, estos conjuntos de creencias que nos cohesionan, sino que tiene que ver también con poder hacer valer el poder y la fuerza de esa conciencia colectiva y poder reafirmar a la sociedad como un todo. Y por otro lado, el derecho restitutivo propio de la solidaridad orgánica también tiene que ver con poder mantener básicamente la sociedad como un todo. Dice, sería un grave error pensar que el derecho restitutivo tiene como objetivo mediar entre partes o ser un árbitro entre partes y que ambas traten de llegar al mejor contrato posible o de beneficiar a alguna de ellas. De lo que se trata es básicamente de que se armonicen las relaciones para poder mantener básicamente el todo que es la sociedad, la cohesión social. Es que exista una regla para evitar la anomia, que la anomia es justamente la falta de normas. Y cuando se entra en la anomia, en lo que se entra es en la disolución social, en la parte como más, una beta más anárquica. Pero bueno, eso ya entra para el otro video que tiene que ver con el hecho social. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con estas dos formas de solidaridad. Cualquier cuestión, nos vamos al otro video y ahí podemos retomar algunas líneas que han quedado de esto. Bueno, saludos para todos, nos estamos viendo.